La historia de la humanidad ha estado marcada por aterradores crímenes perpetrados por asesinos seriales sangrientos que mataban a sus víctimas de manera macabra. Hoy haremos un viaje al lado oscuro de la criminología para descubrir sus historias. Hoy hablaremos de los 8 asesinos en serie más famosos y crueles de la historia. Empezaremos con Ted Bundy. Ted Bundy confesó haber cometido 30 asesinatos en un periodo de 4 años, de 1974 a 1978, aunque se cree que el número asciende a más muertes. Como rasgo característico de sus asesinatos, todas las víctimas fueron mujeres jóvenes de entre 12 y 22 años, y muchas de ellas universitarias. Lo macabro de sus crímenes era que después de asesinarlas, las violaba y las desmembraba. En segundo lugar tenemos a John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, más conocido como el payaso asesino, fue un asesino serial que secuestró, violó y mató a 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años. El apodo del payaso asesino se debe a que Wayne actuaba en las fiestas de niños vestidos de payaso. Él mismo había escogido Pogo el payaso como nombre de su personaje. Fue él mismo quien en 1978 confesó los asesinatos indicados a la policía, donde se encontraban algunos de los cadáveres, la mayoría enterrados en su propia casa, en el sótano, y al quedarse sin espacio en esta empezó a enterrarlos en el río Des Plaines, cerca de su domicilio. El 10 de mayo de 1994, a la edad de 52 años, después de haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas y penas de muerte, fue ejecutado mediante inyección letal. En tercer lugar tenemos a Charles Manson. Charles Manson es uno de los asesinos en serie y sectarios más conocidos de todos los tiempos. Fue el líder de la secta organizada por él mismo denominada la familia Manson, realizando sus delitos en California. Se le atribuyen 2 muertes donde su participación fue directa, aunque se cree que fue el instigador de 7 asesinatos más, entre otros crímenes como robos y asaltos. Sus asesinatos fueron brutales, tuvieron como víctima a personas conocidas como es la casa de la actriz Sharon Tate, quien en el momento que la mataron estaba embarazada. En 1972 fue sentenciado a cadena perpetua, después de que la pena de muerte fuera eliminada del estado de California. De este modo, permaneció en prisión hasta el día de su muerte, el 19 de noviembre de 2017, con la edad de 83 años a causa de cáncer de colon y un paro cardíaco. En el cuarto puesto tenemos a Jack el Destripador. Jack el Destripador es conocido por ser uno de los asesinos en serie sin identificar más famosos de la historia. Se han realizado múltiples obras tanto escritas como cinematográficas inspiradas en él. Los asesinatos fueron realizados en Londres durante 1888 y tenían como víctimas a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese al extenso trabajo realizado por la policía, no se pudo identificar al culpable, aunque hubo más de 100 hombres sospechosos. Es conocido como Jack el Destripador ya que en una de las 3 cartas que se le atribuyen firmó con este seudónimo. Del mismo modo, el nombre por el cual es conocido también es debido a su forma de matar y mutilar a sus víctimas, hecho que también hizo pensar que pudiera tener conocimientos de carnicería o medicina. En el quinto puesto tenemos a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense que tuvo como víctimas a varones jóvenes, a quienes ofrecía dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con él. Sus asesinatos fueron perpetrados entre 1978 y 1991, teniendo como víctimas a 17 hombres a quien mataba para después violar y desmembrar. Pero si no eran ya bastante perturbadoras las prácticas ya planteadas, también confesó haber realizado canibalismo con algunas de sus víctimas. Al ser detenido por la policía y confesar los asesinatos, dio como argumento que su propósito era conseguir que las víctimas se quedaran con él. Quería que sus amantes fueran zombies que obedecieran todas sus órdenes. Al ser encarcelado, no se le permitía relacionarse con otros presos para protegerlos de posibles ataques. Aunque después de que él pidiera tener contacto con otros reclusos, empezó a hacer tareas en compañía de otros. Después de una pelea con uno de los presos, fueron encontrados los 2 gravemente heridos. Otro de los delincuentes encarcelados, Christopher Scarver, dijo haberlos matado a ambos.
En sexto puesto tenemos el asesino del Zodiaco. Otro de los misteriosos asesinos en serie sin identificar es el asesino del Zodiaco, quien actuó entre 1968 y 1969 en California. Se le atribuyen 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en una presunta carta enviada por él mismo confesó haber asesinado a 37 individuos. La mayoría de las veces los escogidos por ser sus víctimas eran parejas. La policía ha tenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Leigh Allen, aunque al comparar su ADN con el encontrado en las cartas que había enviado al asesino fue descartado. El caso quedó inactivo en el 2004, aunque dada la presión de la gente para que se reabriera volvió a activarse en el 2007. En el séptimo puesto tenemos a Richard Ramírez. Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno, realizó sus crímenes entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. Como dato curioso, apuntar también que estuvo vinculado con el satanismo. En primer momento sus prácticas consistían en golpear y violar, pero posteriormente sus conductas se volvieron más sádicas, llegando a matar a sus víctimas atribuyéndole así 14 muertes a manos de este asesino en serie. Mataban indistintivamente sin tener en cuenta la raza, la edad o el sexo. Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía y explicar que su marido había sido asesinado y ella violada por Richard Ramírez, el cual se había ido de la ciudad. Al volver, sin saber que estaba en busca y captura con toda la ciudad llena de sus fotografías, fue interceptado y linchado, teniendo que ser la propia policía quien lo salvara de morir a golpes. En 1989 fue hallado culpable y condenado a muerte, aunque murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio del 2013 a la edad de 53 años. Y en el octavo puesto tenemos el vampiro de Düsseldorf. Peter Korting, más conocido como el apodo de El Vampiro de Düsseldorf, fue un sangriento asesino en serie y agresor sexual en Alemania durante el año de 1929. Su modo operandi consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Posteriormente confesaría que en alguna ocasión había bebido de la sangre de sus víctimas, de aquí el seudónimo de El Vampiro. El 24 de mayo de 1930 fue arrestado y acusado de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinatos. Fue hallado culpable de estos crímenes e intentaron que no se le disminuyera la condena, aludiendo a problemas mentales. Finalmente, el 2 de julio de 1931 fue ejecutado, cortándole la cabeza con una guillotina. La historia no deja de sorprender, ya que posteriormente a su muerte se diseccionó y momificó su cabeza, siendo posible verla actualmente expuesta en un museo de Wisconsin Dells, en Estados Unidos. Definitivamente todas esas historias son macabras y nunca dejan de sorprendernos. Si quieres que hablemos de algún tema importante, de relevancia, asesinatos o cualquier tipo de cosas, suscríbete a mi canal, deja en tus comentarios y trataremos de hacerlo en el próximo video.